tristes, viven sin luz y son peor que todo lo que eres tú. Y juntos de la mano, los dos enamorados hacia la felicidad. A ver, mi gente, detrás de las sonrisas perfectas se esconden los secretos más inquietantes. Y Priscila, la mujer que por años bailó con su acordeón y una sonrisa de comercial de televisión, no fue la excepción. Porque entre los brillos del regional mexicano, su historia está llena de pleitos legales, triángulos amorosos, rivalidades disfrazadas de amistad y una conversión religiosa que cambió su vida, pero también su reputación. Y es que Raza, mientras medio país coreaba feliz como una lombriz, pocos sabían que detrás del escenario se libraban batallas por poder, dinero y hasta por amor. Feliz, realmente feliz, porque al fin ya somos novios. Lo que parecía una historia de éxito familiar terminó convertida en una red de envidias, presiones, demandas y silencios que, hasta hoy, muchos prefieren no tocar. Así que si pensabas que las balas de plata solo disparaban canciones, prepárate, porque aquí vienen los disparos más escandalosos de su historia. Quédate hasta el final, porque el dato 25 es el que más miedo da, el silencio de quienes estuvieron a su lado y nunca más volvieron a hablar. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y activar la campanita, porque lo que vas a escuchar a continuación no lo vas a encontrar en ningún homenaje. De corazones, es lo que voy a hacer. Nuestro dato espeluznante número 1. La demanda que casi los reventó. Todo iba viento en popa. Priscila y sus balas de plata llenaban bailes, estaban en televisión y las disqueras se peleaban por tenerlos. Hasta que apareció un hombre que los marcaría para siempre. Óscar Flores, uno de los promotores más poderosos del norte. Lo que comenzó como un acuerdo de trabajo terminó convertido en un escándalo legal que casi sepulta a la agrupación. Según documentos y notas de la época, Flores los demandó por incumplimiento de contrato. El pleito escaló tan fuerte que un juez ordenó una indemnización que rondaba los $400,000 más porcentajes de ingresos previos. Una cifra capaz de detener cualquier gira, y así fue, los shows se cancelaron, los contratos se frenaron y el nombre del grupo empezó a sonar más en tribunales que en la radio. En el ambiente grupero se dijo que la banda había querido zafarse para buscar un mejor trato con otra empresa. Otros juraban que detrás del pleito había más, desacuerdos sobre dinero, favoritismos y presiones internas. Lo cierto es que el golpe fue tan duro que durante meses la agrupación quedó en pausa. Y aunque después regresaron con nuevos temas, la mancha ya no se borró. Desde entonces, cada paso de Priscila se miraba con lupa. Porque una cosa quedó clara, en el regional, el que se pelea con los promotores poderosos, no siempre vive para contarlo artísticamente hablando. ¡Y sus balas de plata! ¡Venga, Prisi! Nuestro dato espeluznante número 2. La separación que nadie vio venir. Era el año 2011 y Priscila todavía sonaba fuerte. Seguía saliendo en programas, se mantenía en el gusto del público y las balas de plata eran garantía de baile. Pero de la noche a la mañana, todo cambió. Sin previo aviso, la cantante anunció que dejaba la agrupación. No por una pausa, no por descanso, sino para dedicarse a cantar música cristiana. El público se quedó en shock. Nadie entendía cómo la mujer que había hecho corear temas alegres como Corazón Enamorado o A Bailar ahora hablaba de fe, de oración y de retiro espiritual. En entrevistas posteriores, Priscila aseguró que fue un llamado divino. ¿Pasó? ¿Dónde está ese grupo que pintaba para grandes cosas en el regional mexicano? ¿Dónde está Priscila y sus balas de plata? Pero dentro del medio, muchos lo interpretaron como un escape. Algunos músicos cercanos contaron que había discusiones fuertes por la dirección del grupo y que ella ya no quería los escenarios de siempre. Otros decían que el desgaste venía de años de giras, presiones y malos manejos. Sea como sea, aquel anuncio fue el principio del fin. El público la criticó, la prensa la cuestionó y los rumores crecieron, que estaba peleada con su familia, que había tenido una revelación, que simplemente ya no soportaba el ambiente. Lo único cierto es que su salida dejó un hueco enorme en el regional, pero también una sombra de duda que hasta hoy no se disipa. Porque bueno, te desapareciste del medio. Y me dice que me hicieron. No, mis hijos, pues hay que atender a los chiquillos, ¿no? ¿Pero llegará el momento en que regreses, Priscila? No lo he pensado, no lo...
Nuestro dato espeluznante número 3. El triángulo amoroso con el temerario menor. Dicen que el amor y la fama nunca se mezclan bien. Y cuando Priscila conoció a Gustavo Ángel, mejor conocido como el temerario menor, la historia fue digna de telenovela. Coincidieron en giras, cruzaron miradas, y según versiones, el flechazo fue inmediato. El problema es que, presuntamente, Gustavo ya tenía pareja, la actriz Jacqueline O'Rourke. El rumor fue tan grande que, años después, Arroyo todavía mencionaba entre dientes aquel episodio. Hacía mucho que no estaba tan nervioso, estoy muy emocionado. Y así convertida en toda una princesa, Priscila por fin portó su soñado vestido de novia con... Que si le jugaron chueco, que si él desapareció de su vida sin explicación, que si la boda con Priscila fue una sorpresa divina para todos, menos para ella. En pocas palabras, un triángulo amoroso que los medios devoraron. La boda se realizó en 2001, con iglesia llena, vestido blanco y toda la formalidad de cuento. Pero entre bastidores se hablaba de lágrimas, reclamos y hasta llamadas incómodas. En el medio se comentaba que ella había ganado el corazón del temerario, pero a un costo altísimo, convertirse en la mujer más observada y envidiada del regional. A partir de ahí, nada fue igual. Cada aparición en público juntos era diseccionada, cada gesto interpretado. Y aunque el tiempo apagó el escándalo, el rumor quedó tatuado en los pasillos del espectáculo, que aquel amor nació en territorio prohibido. Nuestro dato espeluznante número 4. La esposa a la que culpan por el adiós de los temerarios. Cuando los temerarios anunciaron su separación, el público lloró. Pero las redes no tardaron en señalar culpables. Y, como suele pasar, los dedos apuntaron hacia donde más ruido hace, Priscila. El periodista Gustavo Adolfo Infante fue quien soltó la bomba al aire: la esposa de Gustavo no quiere que regrese al grupo. Bastó esa frase para encender la hoguera. Por lo que más te enojas tú con él. Porque yo soy un poquito más celosa que él. ¿Ya? Desde entonces, se ha dicho que ella fue quien empujó a su marido a alejarse de los escenarios, cansada de giras, viajes y fans demasiado cariñosas. Otros opinan que fue un acuerdo entre ambos, un retiro pactado para cuidar su familia. Pero en los foros de música y programas de chismes, la historia tomó otro tono, que Priscila controlaba más de lo que parecía, y que detrás del adiós de los temerarios estaba su influencia. Ella nunca ha desmentido directamente esos rumores. Pero tampoco los ha aclarado. Y en un medio donde el silencio pesa más que las palabras, eso es suficiente para mantener viva la sospecha. Cuando lo dejó de ver más de 3 días, ya me empezó a poner de malas. ¿Ya? Sí, ¿Cómo te pones? De malas. Nuestro dato espeluznante número 5. La relación bajo lupa, amor, retiro y FE. Con el paso de los años, el matrimonio de Priscila y Gustavo se convirtió en un tema aparte. No por sus apariciones públicas, sino por sus largas ausencias. Cada vez que pasaban meses sin fotos juntos, sin presentaciones o sin mensajes en redes, volvían las teorías, que estaban separados, que había crisis, que él quería volver al grupo y ella no lo permitía. Los dos siempre se mostraron discretos, evitando aclarar más de la cuenta. Pero esa misma reserva se convirtió en caldo de cultivo para todo tipo de versiones. Que si ella decidió encerrarse en la vida religiosa, que si él se cansó del escándalo, que si viven tranquilos pero apartados del medio. En realidad, nadie fuera de su círculo sabe cómo es su dinámica. Lo que sí es claro es que su historia, que empezó entre rumores de amor prohibido, terminó rodeada de especulaciones sobre control y poder. Y aunque ante cámaras todo parece armonía, entre los fans quedó la duda, la fe los unió o los distanció del mundo que los hizo famosos. Dame tu mano y subamos. Nuestro dato espeluznante número 6. Del escenario al púlpito. Cuando Priscila anunció que dejaría los escenarios para dedicarse a la música cristiana, más de uno pensó que era una broma. La misma mujer que aparecía en portadas con vestidos ajustados y botas brillantes, ahora hablaba de fe, oración y milagros. Su público no entendía qué había pasado. En entrevistas, ella aseguraba que se trataba de un llamado espiritual. Pero la gente del medio murmuraba otra cosa,
que había sufrido una crisis emocional, que se había cansado de los reflectores y hasta que un evento muy fuerte en su vida la había llevado a ese cambio tan drástico. Nadie confirmó nada, pero el rumor fue suficiente para llenar programas de espectáculos. ¿No fue difícil, Priscila, dejar Priscila y sus balas de plata para dedicarte a cantar música católica? Sí fue, la verdad. Lo cierto es que, después de casi 2 décadas de carrera grupera, Priscila cambió de rumbo sin mirar atrás. Abandonó los escenarios seculares, los palenques y los bailes para cantar alabanzas en templos y eventos religiosos. Muchos fans se sintieron traicionados, otros la aplaudieron. Pero nadie quedó indiferente. Su metamorfosis fue total, del acordeón y los ritmos pegajosos a cantos dedicados a la Virgen María. Un cambio tan radical que dividió su legado en 2. Antes y después del púlpito. Y mientras unos la llamaban renacida, otros solo decían con ironía, a Priscila la salvó Dios, pero se llevó al grupo entre las patas. Ayúdame, madre mía, yo quiero ser como tú. Nuestro dato espeluznante número 7. La presión de las disqueras y la muñequita grupera. Durante los años dorados del regional mexicano, los ejecutivos de las disqueras sabían muy bien que vendía mujeres jóvenes, bellas y con una imagen alegre. Priscila encajaba perfecto. Pero esa perfección tenía un precio. Desde los primeros discos, la exigieron verse impecable. Vestidos coloridos, maquillaje de reina y una sonrisa permanente. Nada de arrugas, nada de cansancio, nada de gestos amargos. Detrás del personaje de la princesa del acordeón había una mujer que debía complacer a todos, al público, al equipo, a los jefes y a los promotores. Amor, yo no lo sé. Se dice que más de una vez quiso cambiar la imagen del grupo, hacerlo más serio o maduro, pero la disquera se lo prohibió. Eso no vende, le habrían dicho. Y en un ambiente donde las reglas las pone el dinero, la decisión no era suya. Ella misma admitió años después que hubo canciones que grabó sin estar convencida, solo porque se lo pedían. Así, poco a poco, Priscila se convirtió en el producto perfecto. Pero también en una figura que no podía salirse del molde. Y cuando intentó hacerlo, el sistema la escupió. Por eso muchos creen que su salto al cristianismo no fue solo espiritual, sino un grito desesperado para escapar del personaje que la industria había creado. Otra vez soy tan feliz. Y otra vez soy tan feliz. Nuestro dato espeluznante número 8. El cambio de estilo que enfureció a los puristas. En el regional mexicano hay algo que no perdonan, que alguien rompa la fórmula. Y Priscila lo hizo. Mientras otros grupos se mantenían fieles al norteño clásico, ella mezcló acordeón con sintetizadores, pop y letras ligeras. Su estilo era fresco, pero también polémico. Los puristas del género se la fueron encima. Decían que su música era grupero para quinceañeras, que no tenía la esencia del campo ni el sentimiento original. En las estaciones más tradicionales dejaron de tocarla, y algunos presentadores llegaron a burlarse del nombre de su grupo, llamándolas las balitas de plástico. Y otras veces tu peor enemigo. Pero lo que para unos era burla, para otros fue evolución. Priscila y sus balas de plata llenaban escenarios, y su imagen juvenil atrajo a un público nuevo. Eso, claro, no calmó la crítica. Muchos músicos veteranos aseguraban que había profanado el género, y ella respondía con lo único que sabía hacer, seguir sonando. Años después, el tiempo le dio la razón, pero el costo fue alto. Cada paso fuera de la línea tradicional fue visto como traición. Y esa fama de grupera moderna se convirtió en su cruz, una artista que hizo bailar a todos, pero que nunca fue del todo aceptada por los guardianes del regional. Pero para mí, tan solo. Nuestro dato espeluznante número 9. El liderazgo absoluto de la princesa del acordeón. En teoría, Priscila y sus balas de plata era una agrupación familiar. Pero con el paso de los años, esa familia se convirtió en un reino. Y en ese reino solo había una reina. Ella decidía qué grabar, qué vestir, qué promocionar y a quién incluir. Los músicos entraban y salían sin mucha explicación. Algunos se quedaban meses, otros años, pero todos sabían que la última palabra era de Priscila. Las disqueras la promocionaban como el rostro, la voz y el alma del grupo.
Los demás eran simplemente parte del decorado. Entonces, y Priscila, ¿desde qué edad comienzas a cantar, Priscila? Desde los 5 años, en el segundo festival de Juguemos a Cantar, en el Distrito Federal yo comencé a cantar. Ahí participé con una canción de mi papá que se llama Mi burrito querendón. Eso generó tensiones, sobre todo con quienes llevaban tiempo acompañándola. Se decía que si alguien cuestionaba una orden, al día siguiente ya no aparecía en los ensayos. Su autoridad era total. Y aunque eso le dio una carrera sólida, también creó resentimientos silenciosos. Varios exintegrantes se fueron sin dar entrevistas, otros prefirieron no hablar del tema. Tal vez por respeto, tal vez por precaución. Pero en el ambiente se sabe que en ese grupo, nadie podía brillar más que ella. Que tuve la oportunidad de formar el grupo de Priscila y sus balas de plata con mis 2 hermanos, con Tirso y con Úrsula, y con mis demás hermanos, aunque no sean de sangre, pero... Ya los adoptaste. Así es. Nuestro dato espeluznante número 10. La supuesta censura en televisión. Durante los primeros años, Priscila y sus balas de plata eran invitadas frecuentes en programas de Televisa. Pero de pronto, desaparecieron. Sin escándalos visibles, sin comunicados. Simplemente dejaron de aparecer. Los rumores no tardaron, que habían tenido problemas con algún productor, que no quisieron firmar exclusividad, que su estilo ya no encajaba con el nuevo público. Lo cierto es que, después de su auge, la presencia en televisión se redujo drásticamente. Algunos periodistas especularon con la palabra veto. Otros lo atribuyeron a diferencias con promotores ligados a la cadena. Nunca se confirmó nada, pero en los pasillos del espectáculo se comenta que hubo una entrevista incómoda en la que Priscila se negó a responder sobre su vida personal, y desde ahí, las puertas se cerraron. Sin embargo, esa ausencia mediática también alimentó el mito. Porque mientras otras cantantes se peleaban por aparecer en pantalla, Priscila parecía más interesada en desaparecer. Y eso, en el mundo de la farándula, siempre huele a historia oculta. Hubo de todo. Nuestro dato espeluznante número 11. Choques generacionales dentro de las balas. Cuando una agrupación familiar crece, las diferencias tarde o temprano explotan. En el caso de Priscila y sus balas de plata, el problema vino con el paso del tiempo y los cambios de alineación. Los jóvenes querían innovar, probar cosas nuevas, y los veteranos preferían seguir con el estilo clásico que los había hecho famosos. En los ensayos se notaban las tensiones. Algunos músicos querían meter sonidos modernos, influencias pop, incluso beats electrónicos. Que están en lo correcto, ellos ven tan solo tus defectos. Pero otros veían eso como una traición al norteño original. Priscila, atrapada en medio, trataba de mantener el equilibrio, aunque al final siempre se hacía lo que ella decidía. Hubo giras donde los nuevos apenas hablaban con los antiguos y situaciones donde se cancelaban ensayos por diferencias artísticas. A eso súmale los roces naturales de estar semanas de gira, viviendo en hoteles y camionetas, y el cóctel estaba servido. Varios de los integrantes que salieron nunca contaron su versión. Pero los que se quedaron saben que hubo momentos en que la armonía era solo para las cámaras. Detrás del escenario, las balas de plata no siempre disparaban en la misma dirección. ¿Quién te dijo que te quiero y que por ti es? Nuestro dato espeluznante número 12. La tensión con su propio hermano. El proyecto nació en familia. Su padre, Tirso Pais, fue el creador, y su hermano, Tirso Jr., uno de los pilares del grupo. Pero como suele pasar, mezclar sangre con negocios rara vez termina bien. Con los años, las decisiones empezaron a dividirlos. Tirso quería mantener el estilo norteño original, mientras que Priscila insistía en modernizarlo para atraer público joven. Al principio eran simples desacuerdos musicales, hasta que los pleitos se volvieron personales. Bueno, no nos decían, sabemos que tienes más hijos, otros 2 hijos, pero de todos, creo que tú eres la que tienes el carácter más fuerte, ¿es cierto? Soy la menos expresiva. Hay quienes aseguran que esas discusiones se trasladaban a los escenarios, gestos fríos, respuestas cortantes y distancias evidentes. En entrevistas de la época, se les notaba tensos, aunque trataban de mantener la compostura. Finalmente, Priscila se quedó con el liderazgo total del grupo, y poco a poco su hermano se fue haciendo a un lado. Nunca hubo una declaración abierta de ruptura, pero el silencio entre ellos fue elocuente.
Y en el mundo de la música, cuando los lazos familiares se quiebran, es difícil volver a afinar. Sí, y además todo queda entre familia. Las balas de plata tenemos aquí en el teclado. Lo que pasa es que ando un poco ronquito, pero mi nombre es Tirso Jr. Tirso Pais Jr., eres muy amable, muchas gracias. Nuestro dato espeluznante número 13. Rumores de broncas por dinero. Nada destruye más rápido a una agrupación que el dinero. En el caso de las balas de plata, los rumores sobre desigualdades en los pagos fueron constantes. Algunos decían que los músicos ganaban poco comparado con lo que facturaba el proyecto. Otros aseguraban que todo quedaba en familia. El punto más delicado fue después de la demanda con el promotor Oscar Flores. La banda tuvo que cubrir gastos legales y se dice que las tensiones por quien debía asumir la responsabilidad económica fueron brutales. De que me miras con ternura y creer que es la luna. Los integrantes externos no querían cargar con una bronca que, según ellos, no les correspondía. No hubo comunicados, pero sí salidas repentinas. Varios músicos desaparecieron del mapa justo después de ese episodio. En las giras siguientes ya se notaban caras nuevas, como si la historia se hubiera reiniciado sin explicaciones. Y aunque oficialmente todo se justificó como renovación de imagen, en el ambiente se decía otra cosa, que muchos se fueron hartos de los tratos, de los favoritismos y de ver cómo el nombre de Priscila crecía mientras sus bolsillos se quedaban igual. Mi pobre corazón está hecho de cristal, se rompe fácilmente. Nuestro dato espeluznante número 14. La enemistad silenciosa con Ana Bárbara. Dos mujeres bellas, exitosas y con acordeón en mano. El público no necesitó más para inventar una rivalidad. Desde finales de los 90, la prensa empezó a comparar a Ana Bárbara y Priscila como si fueran espejos opuestos, una, la sensual del regional, la otra, la dulce del acordeón. Aunque nunca hubo insultos directos, la tensión se sentía. Cada vez que Ana Bárbara sacaba un éxito, los medios le preguntaban a Priscila si se sentía desplazada. Tu amor es una trampa maldita. Y cada vez que Priscila aparecía en televisión, le preguntaban si se veía como la competencia femenina del momento. Ambas respondían con diplomacia, pero los fans se encargaron del resto. Los seguidores de Ana Bárbara decían que Priscila era una versión light. Los de Priscila aseguraban que Ana usaba más escote que voz. Y entre tanto chisme, las dos artistas aprendieron a esquivarse en eventos. Nunca colaboraron, nunca compartieron escenario, y cuando una llegaba a una premiación, la otra simplemente no aparecía. Esa distancia fue más elocuente que cualquier declaración. Rivalidad negada, pero muy real. Si es amor, pero no parece, y sabe que yo estoy loca por él. Nuestro dato espeluznante número 15. Celos cruzados con Alicia Villarreal. Si con Ana Bárbara había tensión, con Alicia Villarreal la cosa era aún más visible. Ambas irrumpieron con fuerza en la misma época, con estilos parecidos, botas, sombrero, acordeón y actitud. Pero mientras Alicia conquistaba con su voz rasposa y carácter fuerte, Priscila proyectaba dulzura y coquetería. Los medios las pusieron a competir por el título de reina del regional. Televisoras, revistas y programas de espectáculos no paraban de compararlas. ¿Quién canta mejor? ¿Quién se viste más bonito? ¿Quién vende más discos? Al principio, Priscila trató de no entrar al juego, pero se dice que más de una vez se molestó por los titulares que la llamaban la versión rosa de Alicia Villarreal. En una entrevista de radio, soltó una frase que muchos tomaron como indirecta: cada quien brilla a su manera, unas a gritos y otras con música. Alicia, por su parte, respondió con silencio, pero ese silencio se sintió como cachetada. Desde entonces, nunca coincidieron en escenarios ni programas en vivo. Y aunque las dos siguieron triunfando por caminos distintos, los fans nunca olvidaron aquel pique elegante entre dos rubias que aprendieron a sonreír, sin saludarse. Eso es amor, o no es amor. Nuestro dato espeluznante número 16. Rivalidad con agrupaciones femeninas. En los años 2000, el regional mexicano se llenó de grupos femeninos. Las Horóscopos de Durango, las Cañaveral, las Osías del Ritmo, y hasta nuevas bandas norteñas empezaban a sonar fuerte. El público celebraba la presencia de mujeres, pero los medios hicieron lo que mejor saben: ponerlas a pelear.
A Priscila la comparaban con todas. Que si no tenía la energía de los horóscopos, que si su estilo era demasiado limpio, que si no tenía la picardía necesaria para conectar con el pueblo. Me muero, que sin él yo no soy nada. La cosa llegó tan lejos que en una entrega de premios, los presentadores bromearon diciendo que la princesa del acordeón había llegado sin su corona. En el ambiente se decía que a Priscila no le gustaba ser parte del club de las chicas gruperas porque no se sentía igual que las demás. Y aunque públicamente lo negaba, sus apariciones cada vez más solitarias y elegantes alimentaban la idea de que se veía por encima de las otras. No hubo pleitos frontales, pero sí miradas incómodas en camerinos y giras donde, casualmente, los horarios nunca coincidían. Y como en toda historia de poder, no hacía falta una guerra abierta, bastaban los silencios para entender que entre mujeres del regional, la competencia era más fría que el acordeón sin afinar. Tú sabes cuánto te quiero, cariño, porque... Nuestro dato espeluznante número 17. Su romance antes del Temerario. Antes de ser la esposa del Temerario menor, Priscila ya tenía su historia dentro del ambiente musical. En los 90 se le relacionó con Daniel Pawlowski, músico argentino y tecladista de Guardianes del Amor. No era un chisme cualquiera. En su momento, se les vio juntos en varias presentaciones, compartiendo escenario y sonrisas demasiado cómplices. El romance, según cuentan los que los conocieron, fue breve pero intenso. Los dos estaban en pleno auge, viajaban constantemente y eso terminó pasándoles factura. Lo curioso es que poco después de esa ruptura, Priscila comenzó a aparecer en eventos junto a los Temerarios. El resto, ya se sabe. Como quieras, como te prefieras, como lo decidas. Algunos fanáticos de Guardianes del Amor no lo tomaron nada bien. Sentían que la cantante había cambiado de bando, y no faltaron los comentarios irónicos sobre cómo cada que terminaba un amor, encontraba una nueva banda. Aunque nunca habló de esa relación, los rumores se mantienen vivos entre coleccionistas y seguidores de la época. Y si algo dejó claro esa historia, es que desde antes de casarse con Gustavo, Priscila ya tenía talento para enamorar dentro del gremio. A su ex, de nombre Daniel, lo terminó, pero a los pocos meses, Priscila comenzó a salir ya con Gustavo Ángel. Nuestro dato espeluznante número 18. Su cambio de imagen más criticado. Hubo una etapa en la que Priscila quiso reinventarse. Cambió el look ranchero por vestidos brillantes, dejó el sombrero y el acordeón clásico para mostrarse más popera, con peinados altos, uñas largas y coreografías más modernas. Pero el experimento no salió como esperaba. Los puristas del regional mexicano se le fueron encima. La acusaban de querer parecerse a artistas pop, de olvidar sus raíces. Algunos programas de televisión se burlaban de su nueva imagen, diciendo que parecía una Barbie del norte. Espera, sé que no volverá el amor. Y mientras la prensa se entretenía con eso, ella seguía adelante, tratando de complacer a todos sin perder su esencia. Esa etapa fue un punto de quiebre. En lo visual, parecía más artista de pop latino que grupera. En lo musical, las canciones ya no sonaban igual. Incluso su voz fue cuestionada por el uso de arreglos modernos. Fue ahí cuando muchos comenzaron a decir que Priscila ya no era la de antes. Aunque tiempo después regresó a un estilo más sobrio y elegante, el daño ya estaba hecho. Los fans más fieles sintieron que había traicionado su identidad, y los nuevos no terminaban de entender quién era realmente. Fue el principio del fin de su era dorada. Por mi vida, volviéndome a querer, yo te juro. Nuestro dato espeluznante número 19. La supuesta separación temporal del grupo. Antes del anuncio oficial de su retiro en 2011, ya había señales claras de fractura. Las giras se redujeron, las entrevistas casi desaparecieron y las presentaciones se volvieron cada vez más escasas. Los fans preguntaban qué pasaba, pero nadie daba respuestas. En algunos eventos, Priscila llegaba sola o con músicos distintos a los de siempre. A veces decía que los otros no pudieron viajar, pero la versión oficial nunca convenció. En el ambiente se rumoraba que el grupo estaba en pausa por diferencias internas y cansancio. Si lo que lograrás será agotarme la paciencia y entonces...
Unos decían que ella ya estaba preparando su salto a la música religiosa, otros aseguraban que la disquera le pidió tomarse un descanso para evitar sobreexposición. Lo cierto es que esas pausas se hicieron tan frecuentes, que cuando finalmente anunció su retiro, ya nadie se sorprendió demasiado. Fue una separación silenciosa, sin comunicados de prensa ni despedidas. Simplemente, las balas de plata dejaron de sonar. Y en ese silencio, nació el mito, que el grupo no se desintegró, lo disolvieron desde adentro. Cada día que pasa te amo más y más. Nuestro dato espeluznante número 20. Su carrera cristiana y la guerra de opiniones. Cuando Priscila empezó a cantar música cristiana, los titulares se dividieron. Unos la aplaudían por su fe, otros la tachaban de oportunista. La imagen de la mujer alegre del regional ya no encajaba con el nuevo discurso de pureza y devoción. En entrevistas, ella decía sentirse más libre que nunca, pero el público no lo veía igual. Muchos la acusaban de renegar de su pasado, de borrar su historia con las balas de plata y de actuar como si nunca hubiera pisado un escenario grupero. Hubo fans que incluso se sintieron traicionados. Mi chocolate es en verdad que regala. En redes, las discusiones se hicieron eternas. Que si se convirtió porque le dio miedo el fracaso, que si se alejó del mundo porque algo pasó, que si solo buscaba atención mediática. La verdad, nadie lo sabe. Pero el cambio fue tan radical que, por momentos, parecía otra persona. Hoy su carrera religiosa sigue activa, con canciones dedicadas a la Virgen y mensajes de esperanza. Pero entre sus antiguos seguidores, la pregunta sigue flotando. ¿Fue una revelación divina o un intento desesperado por huir de una industria que ya la estaba devorando? Me apriete muy fuerte, para que sientas. Nuestro dato espeluznante número 21. La presión de ser la princesa del acordeón. Ser la cara bonita del regional no era un halago, era una carga. A Priscila le decían la princesa del acordeón y todos esperaban que se comportara como tal, sonriente, dulce, sin escándalos y sin errores. Pero detrás de esa fachada de perfección había una mujer cansada de fingir felicidad cada vez que encendían las luces. Durante años, vivió con la presión de mantenerse impecable. No podía subir de peso, no podía envejecer, no podía tener un mal día. Desde lejos se nos apagó la lumbre, me di cuenta que... En el ambiente grupero, una mujer cansada no vende. Y menos si su imagen se había convertido en un símbolo de pureza y éxito. Amigos cercanos cuentan que esa exigencia le pasó factura. Emocionalmente estaba desgastada, saturada de viajes, ensayos, compromisos y entrevistas que ya no disfrutaba. Su sonrisa era cada vez más forzada, y su tono alegre en los programas de televisión escondía un agotamiento evidente. En los pasillos del espectáculo se decía que Priscila no podía bajarse del trono aunque quisiera. Porque ser la princesa del acordeón ya no era un título, era una prisión con brillos. Nuestro dato espeluznante número 22. Los rumores de ruptura matrimonial. A lo largo de los años, la relación entre Priscila y Gustavo Ángel ha sido un blanco constante de rumores. Cada vez que uno desaparecía de redes o cancelaba un evento, aparecían los titulares: crisis matrimonial, separación inminente, cada quien por su lado. Los dos guardaron siempre la misma estrategia, el silencio. No confirmaban ni negaban. Pero ese mutismo solo alimentaba las especulaciones. Algunos medios aseguraban que él quería volver a los escenarios y ella se oponía, otros decían que la vida religiosa de Priscila había enfriado la relación. Una fotografía bastaba para encender el debate. Por eso hay que ver que no es fácil querer y es triste comprender que no se... Si no aparecían juntos en una gala, la prensa lo interpretaba como ruptura. Si asistían, decían que solo fingían unidad. Al final, todo lo que hacían o dejaban de hacer era analizado con lupa. Aunque nunca se ha confirmado una separación, lo cierto es que viven una vida extremadamente privada. Y en el mundo de la farándula, cuando una pareja desaparece tanto del foco, el público asume que algo se rompió, aunque sea en silencio. Y se tibió todo mi ser. Nuestro dato espeluznante número 23. La sombra de una tragedia personal y la FE. Pocas personas saben que antes de su retiro,
Priscila atravesó un momento oscuro. No hay versiones oficiales, pero se habla de una pérdida cercana que la marcó profundamente. Algunos mencionan un problema de salud, otros una depresión que la llevó a replantearse su carrera. Fue en ese periodo cuando comenzó a hablar más de espiritualidad. En entrevistas religiosas dijo que Dios la había salvado de sí misma. Nadie explicó qué quiso decir con eso, pero bastó para que los fans interpretaran que algo grave había ocurrido detrás de cámaras. Después de eso, su discurso cambió para siempre. Pasó de cantar al amor y la alegría a entonar plegarias. Su transformación ya no parecía una simple decisión profesional, sino una manera de sobrevivir a algo que no quiso contar. Desde entonces, su fe se volvió su escudo. Pero también su misterio. Porque en el fondo, nadie sabe qué fue lo que realmente la llevó a abandonar todo. Lo único seguro es que algo se quebró, y jamás volvió a sonar igual. Los momentos que ya no te dan. Nuestro dato espeluznante número 24. El señalamiento directo de la prensa. El golpe mediático más fuerte vino cuando el periodista Gustavo Adolfo Infante soltó aquella frase que resonó en todo el país: la esposa de Gustavo no quiere que regrese a Los Temerarios. Esa declaración fue dinamita pura. Desde ese momento, las redes se llenaron de teorías. Que si Priscila era la razón del retiro del grupo, que si manipulaba decisiones, que si no soportaba compartir a su marido con el público. Hicimos novios y luego hicimos planes. Cada rumor se replicaba con más fuerza que el anterior. Ella nunca dio réplica. No hubo desmentidos, ni comunicados, ni conferencias. Solo silencio. Y en la farándula, el silencio equivale a confesión. Los programas de espectáculos siguieron repitiendo la historia hasta convertirla en verdad colectiva. Para muchos, esa fue la estocada final a su reputación. Porque antes de eso, Priscila era vista como artista. Después, como la mujer que rompió a Los Temerarios. Y aunque el tiempo ha pasado, el eco de esa acusación sigue resonando como una bala perdida. No sé si es amor, pero lo parece. Y sabe que yo... Nuestro dato espeluznante número 25. El silencio sepulcral de los ex Balas de Plata. Quizá el dato más inquietante de todos no es lo que se dijo, sino lo que nunca se dijo. Ninguno de los exintegrantes de las Balas de Plata ha hablado públicamente sobre su paso por el grupo. No hay entrevistas, ni libros, ni confesiones de camerino. Nada. En la industria, eso es rarísimo. Cuando una agrupación se separa, siempre hay alguien que suelta la lengua, un exmúsico resentido, un corista con ganas de fama, un técnico que dio más de la cuenta. Pero en este caso, todos callan. Cuando te da partir, intentaré borrar esa desilusión. Algunos creen que firmaron acuerdos de confidencialidad. Otros, que simplemente prefieren no meterse en problemas. Pero la teoría más repetida es la más inquietante, que hubo situaciones dentro del grupo que, si se contaran, cambiarían por completo la imagen que se tiene de Priscila. Y así, entre rumores, silencios y teorías, las Balas de Plata desaparecieron del mapa. Nadie las despidió, nadie explicó por qué se fueron, y nadie se atreve a contar lo que pasó en realidad. Tal vez por miedo, tal vez por respeto, o tal vez porque hay verdades que, aunque uno las sepa, nunca se pueden decir en voz alta. Solo tienes que entregarme todo tu amor. Al final, mi gente, la historia de Priscila y sus Balas de Plata no es solo la de una cantante que cambió de rumbo. Es la de una mujer que sobrevivió a los reflectores, a las demandas, a las críticas y al juicio del público, pero dejó detrás un silencio que pesa más que cualquier canción. Porque entre tanta sonrisa, acordeones y vestidos brillantes, quedó una pregunta que nadie ha podido responder: ¿Priscila se salvó del medio, o simplemente se escondió de él? Si llegaste hasta aquí, déjame en los comentarios cuál de estos 25 datos te pareció más espeluznante. Y dime también, ¿a quién quieres que le disparemos el próximo video? Suscríbete, comparte y no te pierdas lo que viene, porque lo que vas a escuchar en el siguiente caso, podría cambiar la forma en que ves a tus ídolos para siempre.